Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y antes que nada vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que ponga las palabras en mi boca y que sea Él también quien toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de los frutos del Espíritu. En realidad, el Señor nos pide que demos fruto. Y los frutos del Espíritu constituyen una cantidad de virtudes del Espíritu que tenemos que tener activos siempre en nosotros y que tenemos que vivirlo. Eso significa tener activo, poner en práctica. Y para ello vamos al capítulo 5 de Gálatas, en las cartas de San Pablo, donde nos habla al respecto de eso, porque nos habla de cómo Cristo nos sacó del pecado. Resulta que el pecado es lo que obstruye nuestro relacionamiento con Dios. Y cuando viene Cristo, nos enseña cómo salir del pecado. Nos enseña la importancia de arrepentirnos, de darnos cuenta de nuestros errores, de hacernos cargo de nuestros pecados. Y con un corazón contrito, como dice allá en el Salmo 51, ¿verdad? Con un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar, acercarnos a Dios, no solamente a recibir su perdón, sino a aprender a caminar con Cristo. Porque a veces nos arrepentimos de nuestros pecados, pero después queremos caminar de acuerdo a nuestros criterios. Entonces terminamos apartándonos de Dios. Cuando nosotros decidimos vivir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, lo hacemos caminando con Cristo. Y Él es el que nos libera, no solamente de nuestros pecados, sino también de las consecuencias del pecado, porque todo pecado tiene su consecuencia. Dice en Eclesiásticos o Siracides, capítulo 5, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. El pecado siempre acarrea males a nuestra vida. Y cuando nosotros buscamos a Dios y decidimos vivir unidos a Cristo, prendidos a Cristo, y cambiamos, porque siempre el Evangelio nos habla desde el principio, cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Entonces decidimos cambiar, viene nuestra liberación, porque el pecado nos ata, el pecado nos aparta de Dios, nos quita nuestra libertad y el pecado tiene fuerza de mal, por eso siempre nos conduce a que sigamos pecando, sea un pecado igual o sea un pecado diferente, pero pecado al fin. Tiene fuerza de mal, por eso que tenemos que aprender a salir del pecado.
Bueno, entonces vamos al capítulo 5 de Gálatas, donde dice: Cristo nos liberó para que fuéramos libres. Por eso, manténgase firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si se hacen circuncidar, ya Cristo no les sirve de nada. Nuevamente les declaro a cualquiera que se haga circuncidar: estás ahora obligado a practicar toda la ley. Ya no tienen que ver con Cristo todos ustedes que tratan de ser justos practicando la ley. Ya se apartaron de la gracia. A nosotros el Espíritu nos comunica esta esperanza de que seremos justos por la fe. Pues en Cristo Jesús no tiene importancia haber recibido o no la circuncisión, lo que sí vale es tener la fe que actúa mediante el amor. Bueno, entonces comienza diciéndonos San Pablo: Cristo nos liberó para que fuéramos libres, pero nos libera del amor. Nos libera del pecado, nos da su amor, nos libera de todo aquello que nos aparta de Dios. Y nos libera también de las consecuencias del pecado, porque al dejar de pecar dejamos de tener consecuencias. Por eso nos dice que tenemos que mantenernos firmes en Dios, en la fidelidad a Dios. Y el seguirle a Cristo es una decisión que nace en lo más profundo de nuestros corazones. Esa decisión de buscar a Cristo, de conocer las cosas de Dios, de que todas las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios sean parte de nuestra vida. Y es así como Él nos transforma. Y ese hombre viejo o esa mujer vieja, en el sentido de nuestros actos que nos apartaban de Dios, hoy son diferentes, porque hay un Cristo que vive en nuestros corazones. Pero para eso tenemos que tener esa decisión firme de no apartarnos nunca de Él y que decidamos vivir de acuerdo a todo lo que aprendemos en la palabra de Dios. Por eso dice: no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. No permitas que el pecado te domine y te esclavice. Porque el pecado te va a quitar tu paz, tu alegría, tu tranquilidad, te aparta de Dios y termina destruyéndote. Porque para eso viene el diablo, para destruirnos, para apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque somos importantes para Dios y porque sabe que Dios nos ama. Entonces, la decisión de seguirle a Cristo es nuestra. El querer de Dios es que todos nos salvemos y que todos estemos siempre con Cristo, pero no todos quieren renunciar a lo que nos aparta de Dios. Dice, y acá nos habla Pablo de que en aquella época los judíos se creían hijos de Dios por estar circuncidados. Y acá nos explica que no es por estar circuncidados que pertenecemos a Cristo, sino que al contrario, a Cristo no le importa eso. A Cristo lo que le importa es que estemos marcados en el corazón. Por eso dice, a nosotros el Espíritu nos comunica esta esperanza de que seremos justos por la fe, porque creemos en Cristo, porque confiamos en Él, porque vivimos su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo que nos pide es tener la fe que actúa mediante el amor. Aprender a amar. Amar al modo de Dios, no como ama el mundo. Amar al modo de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos de que lo que San Pablo nos enseñaba es que Cristo quiere que nosotros tengamos fe y que actuemos mediante el amor. Amar de acuerdo
a las enseñanzas de Cristo. Ese amor en tener en cuenta a los demás. Fíjense que el primer mandamiento nos habla de amor a Dios por sobre todas las cosas. Al prójimo como a uno mismo. Son 3 ítems. Primero Dios, después el prójimo, después yo. Entonces, primero tiene que estar mi amor a Dios para no apartarme nunca de Él y estar en la fidelidad a Dios. Cuando Cristo nos enseña esa vivencia con Dios, dice que en Él todo era amor y fidelidad. El amor nos hace fieles, pero el amor vivido de acuerdo al querer de Dios. Por otro lado, nos habla de el amor al prójimo. Y para poder llegar a Dios, indefectiblemente tenemos que pasar por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Es tu próximo. Todas las personas que Dios permite que lleguen a tu vida de una u otra manera, en quienes tenés que dejar un sello de amor. Y cuando nosotros pecamos, también pecamos en contra del prójimo. Por eso, dice allá en 1 de Juan 4, 20 al 21, ustedes dicen que aman a Dios, a quien no ven, y no aman al prójimo a quien ven. Mentirosos. Amen primero a Dios, amen primero al prójimo a quien ven, y ahí estarán amando a Dios, a quien no ven. Es decir, el amor a Dios pasa por el prójimo, y tenemos que aprender a amar y a creer en toda la palabra que Dios nos entrega, confiando en Él y teniendo la certeza de lo que Él nos dice es lo correcto. Y a todos tenemos que darle amor. Y tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos también, como hijos de Dios, como personas que somos no solamente del interés de Dios, sino amados profundamente por Dios, porque a cada uno de nosotros el Señor nos conoce por nuestro nombre y nos guía para que seamos dignos hijos de Él y para que podamos llegar a la salvación. No es ese amor egoísta, no. Estamos hablando del amor de valorarse como hijos de Dios, a quienes Dios ama profundamente. Bueno, entonces dice, ustedes habían empezado bien su carrera. ¿Quién pues les cortó el camino? ¿Por qué ahora no obedecen a la verdad? Tal sugestión no les vino de Dios que los llamó. Es un poco de levadura que contaminó toda la masa. Personalmente estoy convencido en el Señor que ustedes no van a pensar de otra manera, pero el que los perturba, sea quien sea, recibirá su castigo. En cuanto a mi hermano, si todavía predicara la circuncisión, ¿sería acaso perseguido? Entonces se habría eliminado el tropiezo de la cruz. Ojalá que llegaran hasta mutilarse esos que los perturban. Bueno, entonces acá nos dice San Pablo que por un principio todos seguían a Cristo, pero después aparece, como bien dice acá, lo que contamina la masa, la tentación que lleva al pecado. Cuidado. La tentación está en todos los lados y tenemos que estar, como Jesús nos dice, atentos y orando para no caer en la tentación. Tener el discernimiento de lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y nuestra vida tiene que ser una predicación. No es cuestión de hablar de Dios y hacer todo lo contrario. Es cuestión de demostrar en nuestro actuar que Cristo vive en nuestros corazones. A veces el ser humano se deja llevar por lo que el mundo le ofrece y no se prende de las lecciones que ha aprendido de Cristo. Y entonces eso contamina su mente y es muy delgada la línea que separa lo que agrada a Dios de lo que el mundo ofrece. Por eso tenemos que estar siempre atentos para poder discernir. Por eso tenemos que estar siempre dispuestos a obedecer, haciendo lo que Jesús nos pide.
Y por eso tenemos que estar siempre en oración. Por eso Jesús nos enseña, manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. La tentación tiene mucha fuerza. ¿Y dónde actúa? En nuestras debilidades. Por eso San Pablo dice acá, no es cuestión de la circuncisión o no. Cristo lo que quiere es que nosotros tengamos fe en Él, creamos su palabra, obedezcamos lo que nos dice. Y hay tantas cosas que nos ofrece el mundo que están mal, que si no tenemos esa fidelidad a Dios y no tomamos esa fuerza que viene de Dios, que la encontramos en su palabra, la encontramos en la Eucaristía, en la misa, la encontramos en mantenernos en estado de gracia, el mundo nos puede arrastrar. Y cuando nos arrastra, no es precisamente para que nos acerquemos a Dios, sino para apartarnos de Dios. Y cuando el mundo arrastra con mucha fuerza, porque el mal tiene fuerza de mal, para no solamente apartarnos de Dios, sino para terminar destruyéndonos. Y eso es lo que nos quiere advertir San Pablo en esta carta, ¿verdad? Qué importante es poder entender de que tenemos que estar siempre bajo la luz de Cristo para poder ver los males, no para juzgar, sino para no caer en ellos, para poder mantenernos siempre en ese estado de gracia que, como nos enseña en el capítulo 22 de Mateo, nos dice que tenemos que estar con el traje de fiestas puesto. Tenemos que aprender a estar revestidos de virtudes y tenemos que aprender a vivir sin pecar. Cuando nos enseñan Deuteronomio, allá en el capítulo 30, de que tenemos que escoger entre vivir entre la vida y la muerte, nos enseña el Padre Dios que lo que Dios nos pide no es superior a nuestras fuerzas, sino que lo podemos vivir. Pero nosotros tenemos que decidir, porque la decisión es nuestra, en nuestra libertad. Dios nos hizo libres. Sin embargo, el diablo nos quiere tener esclavizados y amarrados al pecado. Pero Dios nos hace libres. Y cuando nosotros acudimos a Él y llegamos a Él, es en nuestra libertad que tenemos que permanecer con la constancia y la perseverancia en el camino trazado por Cristo. Por eso dice, ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar la libertad. No hablo de esa libertad que encumbre los deseos de la carne, más bien, háganse esclavos unos de otros por amor. Pues la ley entera está en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Tener en cuenta a los demás. Ver con amor al prójimo. Decidir vivir en paz. ¿Saben que una de las cosas que nos enseña el diablo es a ver los defectos de los demás? Cuando Cristo nos enseña a mirar con amor a los demás y nos enseña a ponernos en el lugar del otro, donde al ponernos en el lugar del otro vemos nuestras imperfecciones también, porque no hay una persona que sea perfecta. Todos tenemos nuestros errores y nuestras virtudes. Y tenemos que luchar por salir de nuestros pecados, de nuestros defectos, por superar todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Y lo podemos hacer con Dios, porque para Dios nada es imposible, pero tenemos que decidir hacerlo y tenemos que esforzarnos. Jesús nos habla del esfuerzo. Solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. El esfuerzo es nuestro. La libertad es nuestra. El querer de Cristo es que todos nos salvemos. Y tenemos que aprender a hacer las cosas con Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Vemos con nuestro programa Tiempo con Dios y hablábamos de que tenemos que aprender la convivencia, a vivir en paz con los demás y no dejarnos llevar por las tentaciones ni por los malos ejemplos que vamos a ver en la vida, sino por ser fieles a Dios, haciendo lo que Él nos dice. Por eso dice en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, por eso les digo, anden según el Espíritu y no llevarán a efecto los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra el Espíritu y los deseos del Espíritu están contra la carne. Los dos se oponen uno a otro, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero si los conduce el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Cuando nos conduce el Espíritu, nos conduce el Espíritu Santo, que es el santificador de las obras del Padre y del Hijo. Y siempre nos va a conducir a hacer las cosas con Dios, a hacer en paz. Siempre nos va a conducir hacia lo bueno, a todo lo que viene de Dios. Y dice, es fácil ver lo que viene de la carne. Relaciones sexuales prohibidas, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y supersticiones, odios, celos y violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Qué triste, porque hoy vemos muchísimo en el mundo el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Vemos, como bien dice acá, todo eso que viene de relaciones sexuales prohibidas. Vemos que ha crecido inmensamente el aborto. Madres matando a sus propios bebés. Qué terrible. ¿Y dónde está Dios? Que está sufriendo viendo lo que sus amados hijos están haciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que se dejan guiar por la carne. Por eso nos habla de estas relaciones sexuales prohibidas que llevan a todo eso. El adulterio hoy está lamentablemente por todos lados. Pero es porque hay una ausencia de Dios en el corazón. También nos habla de la impureza y de las desvergüenzas. Se ha perdido la pureza. Y el Señor nos llama a que seamos como niños. Y cuando nos habla de los niños, nos habla de la pureza. Esa pureza que tiene que nacer en nuestros corazones. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Porque dice en el capítulo 15 de Mateo, por la boca sale lo que está en el corazón. Y tenemos que aprender a escucharnos para darnos cuenta si nuestro corazón está puro o está impuro. Hoy ya no se tiene vergüenza de pecar. Se perdió ese concepto del pecado. ¿Por qué? Porque hay tanto pecado en el mundo y todo el mundo peca sin problema que ya no le importa a la gente. Y hoy vemos gente que se pierde por no tener a Dios en su corazón y muchas veces por ni siquiera conocer a Dios en su corazón. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice en el capítulo 4 de Oseas. Y no podemos conocer a Dios mientras no lo buscamos. No podemos amar a Dios mientras no lo conozcamos. No se ama a quien no se conoce. Y todas estas cosas que San Pablo nos dice acá, que hacen que se pierda el ser humano, como el culto de los ídolos y supersticiones. La idolatría, que es todo aquello que en tu vida sea más importante que Dios. Y dice en el capítulo 14 de Sabiduría, el principio, el porqué y el fin de todos los males es la idolatría. Entonces es no dar espacio a Dios en la vida y sí
que haya muchísimas cosas mucho más importantes que Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Se va directamente en contra del primer mandamiento. Las supersticiones, las personas se han vuelto muy supersticiosas. No voy a pasar debajo de una escalera porque me va a venir la mala suerte. No voy a hacer tal cosa porque me pasó un gato negro enfrente. ¿Cuántas supersticiones hay hoy? Y se conocen las cosas del mundo, pero no se conocen las cosas de Dios. Dios es el que permite, o Dios es el que obra en nuestra vida. Pero tenemos que darle su espacio, su lugar. Hoy vemos muchísimo odio, celos y violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desaveniencia, envidias. Todo eso vemos en el día a día. Y es un mundo que se va destruyendo por dejarse guiar por la carne y no dejarse guiar por el espíritu. Las borracheras, orgías y cosas semejantes. Es algo terrible como el alcohol hace perder la conciencia a las personas y hace que hagan cosas que quizás después se arrepientan, pero ya es tarde. Porque si hay algo que no se puede cambiar es el pasado. No está mal tomar, Jesús mismo tomaba vino, pero el problema está en la medida. En las borracheras estamos hablando de la pérdida del control, de la pérdida del límite y hacer cosas terribles. El sexo va destruyendo a las personas porque estamos hablando de un sexo fuera del matrimonio, donde Dios no está. Sea que sea adulterio, sea que sea fornicación, Dios no está. Y cuando hay orgías, que es entre muchos, entre varios, 1000 veces peor. El problema viene después, porque el diablo te tienta para que caigas en el pecado. Pero lo que no te cuenta es que detrás de ese pecado viene la destrucción de la persona. Y las personas no entienden muchas veces por qué no pueden ser felices, o por qué no pueden tener paz, o por qué no pueden vivir con alegría. Y es porque nada de eso puede estar si Dios no está presente. Y lo peor es que, como bien dice acá San Pablo, les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden salvarse, a no ser que lleguen al arrepentimiento y a la conversión de vida. Dios es misericordioso, es cierto, pero el arrepentimiento es un sentimiento de amor y ahí tenemos que llegar a arrepentirnos profundamente de nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a arrepentirnos? Cuando no se conoce a Dios. Por eso es tan importante la oración por aquellos que no conocen a Dios, para que Dios ponga cerca de ellos alguien que les hable de Dios, para que Dios pueda transformar sus vidas. Para Dios nada es imposible, es cierto. Y Dios muchas veces da tantas oportunidades a lo largo de toda la vida. Pero las personas, cuando tienen endurecido su corazón, no ven, porque no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere escuchar. Eso nos dice la palabra de Dios. Por eso San Pablo nos llama. Y fíjense, acá habla, en cambio, dice, el fruto del Espíritu. No habla de frutos, plural, sino habla en singular. Es caridad, alegría y paz, generosidad, comprensión de los demás, bondad y confianza, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo Jesús tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Entonces, ¿qué nos está enseñando acá? Que la unión, la vivencia de todas estas virtudes, que las vamos a ir desarrollando una a una, son las que constituyen un solo fruto, fruto del Espíritu. Vienen porque han crecido en nosotros. ¿Pero por qué? Porque hemos buscado a Dios, porque hemos llegado
al amor a Dios, porque hemos decidido vivir con Dios, porque estamos dispuestos a hacer la palabra de Dios nuestra vida, no parte de nuestra vida. Todos los días vivir la palabra de Dios, con amor, con alegría, con paz. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y estábamos hablando de el fruto del Espíritu. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Y nos decía que para poder vivir ese fruto del Espíritu que incluía en todas estas virtudes, se comienza por la caridad. La caridad, que es el amor, es vivir de acuerdo al querer de Dios, caris Dei, amor. Vivir con alegría. Nosotros los cristianos, los católicos, tenemos que ser felices porque Dios vive en nuestros corazones y le tenemos a Él todos los días. Y esa es la alegría de saber de que no estamos solos, de que Dios nos escucha, nos cuida, nos conduce, nos protege de todos los males de este mundo. Aprender a vivir en paz, porque la paz viene de Cristo. Cristo dice, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Aprender a vivir con generosidad, dando todo lo mejor de nosotros todos los días. No importa que los otros no lo vean así, o quizás que te devuelvan mal por bien, no importa. Dios te ve, y eso es lo importante. Dios te ve, y Dios sabe cómo vos estás actuando. Y Dios es quien nos premia. Nosotros no tenemos que esperar premios del mundo, sino de Dios. Comprensión de los demás, aprender a ponernos en el lugar de los demás, de los otros. Aprender a actuar como actúan los hijos de Dios, teniendo en cuenta las debilidades de los demás, las necesidades de los demás y rezando por ellos, dando lo mejor de nosotros. Y ¿saben qué? Rezando cuando vemos de que los otros necesitan oración, de que los otros necesitan paz, de que los otros necesitan quizás cosas que nosotros no podamos darle, pero sí podemos rezar por ellos y comprender sus debilidades. Bondad y confianza. Bondad dando todo lo mejor de nosotros y actuando como verdaderos hijos de Dios. Y la confianza puesta siempre en Dios, que para Él nada es imposible. Y saber que Él obra en cada una de nuestras vidas. Tenemos que aprender no solamente a confiar, sino a depender de Dios todos los días de nuestra vida. Mansedumbre. Tratar de ser mansos como palomas, como bien dice el Evangelio. Mansos como palomas y astutos como serpientes. Saber que vivimos en el mundo, pero que no tenemos que formar parte del mundo. Y vivir en la paz y vivir no queriendo buscar guerra y problema, sino vivir alegres, tranquilos y aprender el dominio propio. El dominio de sí mismo es el dominio propio. Aprender a callar cuando tengo que callar, hablar cuando tengo que hablar, aprender a no vivir con provocaciones, con rivalidades, sino acudir siempre a Dios. Como dice el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Y Él está siempre con nosotros, el Señor está siempre con nosotros, no nos deja nunca solos. Él es el buen pastor que nos conduce hacia el Padre y hacia la salvación. Bueno, si tenemos, dice, la vida del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la gloria vana, que no haya entre nosotros provocaciones ni rivalidades.
aprendamos a dejarnos conducir por Dios, siguiéndole a Cristo, confiando en Él, descansando en Él, esperando en Él y con la certeza de que siempre Él nos va a conducir al mejor lugar, que es junto al Padre. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a dejarnos conducir por el Espíritu. Que aprendamos a crecer en ese fruto del Espíritu, poniendo en práctica todos los días todo lo que tú nos enseñaste a través de San Pablo en sus cartas, que fue guiado por el Espíritu Santo. Que aprendamos a vivir en paz, porque esa paz viene de ti, mi Dios, y es la paz que nos lleva a la salvación. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestras familias. Bendice a todas aquellas personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y líbranos de todos los males que hay en este mundo. Que aprendamos a fortalecernos en ti todos los días y que aprendamos a ser fieles a tu palabra, siendo tu palabra nuestra vida, tu palabra el sentido de nuestra vida, y que podamos así demostrar en cada acto nuestro, en cada palabra nuestra, que tú vives en cada uno de nuestros corazones. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, mi Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos, tengan una hermosa jornada y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa de Tiempo con Dios.